Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como intención mayor, seguimos rezando por la extinción de esta pandemia, por su fin, por su término. Y pedimos por todos los enfermos, gravemente enfermos, que se van recuperando, y por los ya fallecidos, por su descanso eterno, fortaleza y esperanza de sus seres queridos. Unimos nuestra oración por la salud de Jesús César Choque Villegas, Francisco Brutman, Marlene Trinidad Galván, Aníbal Trinidad Galván, William Trinidad Galván, Gustavo Cochachi Salcedo, Lino Trinidad Vivanco, y el eterno descanso de Jesús Valle Cangalaya, Bruna Parque Santos, Silverio Rivera Palomino, Clemencia Moscoso Mendoza y Nico Siguay Palacios. En el Evangelio del día de hoy nos dice Jesús: ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios y se aferran al cumplimiento estricto de la ley. Para entender mejor esta primera parte en la que los fariseos se percatan en que los discípulos de Jesús comen con las manos impuras, es decir, no se las lavan antes de comer. Nosotros hoy día diríamos: pero claro, tenemos que lavarnos las manos antes de tomar los alimentos. Pero lo nuestro es una cuestión de higiene, limpieza, que no está mal. Pero lo de los fariseos ya no era higiene o limpieza, sino una tradición obligatoria que tenían que cumplir, si no incurrían en impureza, que al final es una falta moral. Pero si nosotros no nos lavamos las manos, no sería una falta moral, simplemente una falta de urbanidad. Es que nos faltan modales. Pero ellos no. Purificar los platos, las vasijas, las ollas, las copas, era para ellos todo un rito de carácter moral. Le daba un calificativo de juicio.
Si no lo haces, incurres en impureza. Si lo haces, estás cumpliendo con la tradición. Lo que realmente pide Jesús es que nos purifiquemos de la vida que llevamos, de encontrarnos con Dios, purificarnos del pecado que llevamos dentro de nosotros. Los fariseos se recatan en que no se lavan las manos antes de comer, pues tendríamos que preguntarnos de qué sirve lavarnos exteriormente las manos cuando interiormente nuestra vida está llena de robo, de desenfreno. Posiblemente con mis manos he robado, he golpeado a mi esposa, a mis hijos, o he tomado un dinero ilícito. La mano ha sido muchas veces ocasión de pecado. ¿De qué sirve que me las lave exteriormente si por dentro sigo cargando una culpa, un pecado? Tendríamos entonces que ver realmente hoy entre lo puro y lo impuro. Lo puro es cuando nos acercamos a Dios y al acercarnos cumplimos su voluntad. Lo impuro, dice Jesús, no es lo que entra por la boca. Lo impuro es lo que sale del corazón. Esas impurezas salidas del corazón son las que tenemos que purificar, nos dice Jesús. En este tiempo difícil de pandemia, si hemos escuchado algunas noticias, pues como hay gente inescrupulosa que lucra con el dolor humano, vendiendo los balones de oxígeno a precios elevadísimos, un mercado negro que acapara, otros que a raíz de esta pandemia lucran con, las mascarillas a un alto precio, el alcohol que ha subido, etc. Con todas esas cosas que pasan, deberíamos purificarnos interiormente y saber entender que hoy más que nunca debemos ser solidarios uno del otro, porque se trata de salvar las vidas de todos, no de unos cuantos, y asegurar mi futuro, mi vida, mi porvenir en estas circunstancias dolorosas, cuando otros están realmente batallando día a día con la parte económica, no solamente para comer y sobrevivir, sino también para pagar todo lo que significa el tratamiento médico de mi familiar. No son situaciones nada fáciles, pero habría que purificar por dentro esas intenciones malas, inhumanas y viles que muchas veces queremos sacar provecho de cualquier situación, no importándonos lo que sufra el prójimo. ¿Para qué aferrarnos a tradiciones de los hombres? ¿Para qué? Si lo único que hacen es esas tradiciones, muchas veces cometer más injusticias que justicia. Mucho más a veces favorece a unas mayorías y las minorías son totalmente desfavorecidas. Por eso Jesús dice, no se aferren a las tradiciones humanas, aférrense a Dios, y este tiempo requiere que nosotros realmente nos aferremos a la cruz de Cristo. Y esperemos que cuando esta pandemia pase, o por lo menos cuando yo sienta el favor y el milagro recibido de Dios, no vaya a cumplirse este extracto pequeño del Evangelio que nos dice hoy. Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, dice Jesús, cuando escribió,
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rindan, porque enseñan doctrinas que son solo preceptos humanos. Y puede ser que se cumpla. ¿De qué sirve adorar a un Dios con los labios, si los labios pueden hasta mentir, cuando realmente nuestro corazón está totalmente alejado, enajenado, está a millas de distancia o años luz de la presencia de Dios? De nada sirve un culto con hipocresía. Por un momento te pido de rodillas y cuando esto pase, me olvido de ti. Fue una fe de conveniencia, una fe que simplemente busca el favorecerte en un momento, pero después ya no soy tu Dios, no ocupo el primer lugar en tu corazón. Entonces, ¿cómo Dios denuncia el hecho de que los labios pueden proferir bonitas palabras, grandes promesas, que es lo típico normalmente que escuchamos en campañas políticas, demagógicas? Pero dice Jesús, tu corazón está lejísimos de mí. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Que nuestro corazón esté cerca a Él. Cuando el corazón está cerca a Dios, sentimos realmente esa proximidad entre Él y yo y nosotros, y no buscar pretextos que nos aparten de Él. No tengo tiempo, no, pues ya obtuve lo que quería, ya no lo necesito. Cuando necesito otro favorcito te busco, te llamo. No, Jesús no es de por si acasos, Jesús no es simplemente de necesidades. No, Jesús es Dios y Dios en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Se trata de un culto en espíritu y en verdad. Y al final del Evangelio, Jesús también denuncia en cómo se aferran estos a tradiciones tan humanas, que por ejemplo, cuando llevaban sus ofrendas al templo, por eso dice la palabra corbán, que significa al templo, pero con una cierta justificación de su conciencia. El ejemplo es clarísimo. Cuando uno tiene a los padres, a papá y a mamá, pues lo normal es mantenerlos, asistirlos, cuidarlos cuando son ancianos e inválidos. Pero ¿qué hacían estos hijos? Llevaban su ofrenda al templo y eso era ya prácticamente el cumplimiento de mi deber como hijo frente a Dios. Y después de ahí me desentiendo totalmente de mi responsabilidad como hijo ante mis padres. ¿Qué pretexto tan grande de una tradición absurda y humana de ofrecer una ofrenda a Dios y al templo en reemplazo de ya no voy a atender a mis padres porque ya hice mi ofrenda hacia Dios? ¿Qué hace este individuo? Pues sí, parece que de labios sí está adorando a Dios, pero con sus obras manifiesta totalmente lo contrario, lo malagradecido y la falta de humanidad que tiene con sus progenitores. Su corazón está totalmente lejos de Dios
y de sus padres. Pues cabe recordar aquí aquel versículo: no es lo que entra en el hombre lo que lo mancha o lo hace impuro, sino más bien lo que sale de dentro de su corazón. Eso verdaderamente lo hace impuro. Valga recordarlo una vez más. Y esta pequeña parábola que afirma Jesús de la moral del corazón, no simplemente de prácticas y cumplimientos absurdos, es el hombre el que debe estar en forma, debidamente ordenado, es donde puede proceder en su vida ordenada de acciones morales pero buenas. Es una llamada a la recta intención. Es un deber, nos llama Jesús, tener la conciencia limpia para poder incluso después seguirlo. Que procedan de un corazón recto. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávil, apretar la campanita. Cada vez que escuchamos el Evangelio hacemos un like. Y recuerden que todos los días tenemos la misa a las 8 de la mañana y los domingos a las 8:50 vía Face. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.